Un hombre está en una sala de interrogatorios, acusado de asesinar a su esposa frente a dos detectives que le observan con atención. Con aparente calma, les asegura que no tiene nada que ver con el crimen, que esa noche no estaba en casa y tiene coartada porque estaba trabajando. Su voz no tiembla, su relato parece consistente, pero algo no encaja. En un momento determinado, cuando el detective menciona el nombre de la víctima, en el rostro de aquel hombre aparece un destello prácticamente imperceptible. Una expresión de ira que dura menos de un cuarto de segundo y que casi al instante se cubre con una máscara de serenidad. Pero ese pequeño parpadeo emocional, invisible para la mayoría, resulta suficiente para despertar la sospecha del detective, que es un experto en lenguaje facial. Aquel gesto no prueba su culpabilidad, pero revela una emoción que contradice sus palabras y que muestra que lo que está contando no se corresponde con la realidad. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo. En la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Hoy sabemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado mentiroso de las ondas. Historias como las que acaban de escuchar han alimentado durante décadas la fascinación de muchos por detectar algo tan importante como la mentira. Algo valiosísimo que aparentemente puede parecernos imposible. La posibilidad de que el rostro humano, aún contra nuestra voluntad, deje escapar la verdad en algunos gestos involuntarios. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si alguien miente? Esa es la pregunta que obsesionó durante toda su carrera al psicólogo y pionero en el estudio de las emociones, Paul Ekman, cuyo libro Cómo detectar mentiras se convirtió en el santo grial para policías, jueces, políticos y ciudadanos comunes, porque prometía una herramienta prácticamente mágica: identificar la mentira a través de las llamadas microexpresiones faciales, esos relámpagos de emoción que surgen en milésimas de segundo y que ningún entrenamiento logra ocultar del todo. Hoy vamos a adentrarnos en sus teorías, pero también a analizarlas a través de lo que nos dice al respecto la neurociencia, la biología y la psicología contemporáneas. Porque más allá de la fascinación televisiva, la detección de la mentira tiene un peso enorme en campos como la política, el trabajo o la familia, pero sobre todo en la justicia, donde una declaración puede decidir la libertad o la condena de una persona. La mentira es uno de los hilos que tejen la trama de nuestra vida social, y entender cómo funciona y cómo se delata puede suponer la diferencia entre vivir en una fantasía o en una realidad. Paul Ekman fue un psicólogo estadounidense nacido en 1934 y considerado uno de los grandes pioneros en el estudio de las emociones y la comunicación no verbal. Su carrera se centró en un reto fascinante: demostrar que las emociones humanas son universales y que, independientemente de la cultura o el idioma, todos mostramos ciertos gestos básicos cuando sentimos alegría, miedo, ira, tristeza, asco, sorpresa o desprecio. Lo que distinguió a Ekman de otros investigadores fue su obsesión por lo que llamó microexpresiones faciales, expresiones extremadamente rápidas, a veces incluso de apenas 1/20 de segundo, que aparecen en el rostro cuando intentamos ocultar lo que sentimos, una especie de fuga emocional que el cuerpo no logra controlar del todo. A diferencia de una sonrisa forzada o de un gesto mantenido, estas microexpresiones son fugaces. Duran tan poco tiempo que la mayoría de las personas
son incapaces de percibirlas conscientemente. Surgen porque las emociones se generan en regiones profundas del cerebro, como la amígdala, y disparan reacciones automáticas en nuestro cuerpo antes de que podamos controlarlas de manera consciente. Imagine, por ejemplo, a alguien que recibe una noticia desagradable, pero sonríe para aparentar tranquilidad. Durante una fracción de segundo, en su rostro puede asomarse un ligero destello de asco o tristeza. Las comisuras de sus labios se tensarán hacia abajo o las cejas se arquearán en un gesto efímero. Esa es la microexpresión, y lo fascinante es que estas señales son universales. Ekman estudió distintas culturas y viajó a pueblos aislados que nunca habían tenido contacto con Occidente, comprobando que sus expresiones básicas eran idénticas a las nuestras. El miedo se reconoce igual en Nueva York que en Papúa Nueva Guinea, por lo que Ekman pensó que esas expresiones fugaces suponían una ventana privilegiada a la verdad emocional de una persona. Y aunque captarlas requiere entrenamiento y atención, él estaba convencido de que podían ser la llave correcta para detectar el engaño. Su teoría parte de una idea sencilla pero tremendamente poderosa. Cuando alguien miente, se produce una contradicción entre lo que de verdad siente y lo que intenta mostrar. Esa lucha interior, ese choque entre emoción auténtica y fachada, a veces deja escapar una grieta. Y en esa grieta se revela la verdad. Esas grietas son las microexpresiones, gestos universales y comunes a todos los seres humanos. Ekman desarrolló el Facial Action Coding System, conocido como FACS, un método científico diseñado para descomponer las expresiones faciales en lo que él llamó unidades de acción, movimientos musculares concretos del rostro. A partir de estas unidades, logró identificar las configuraciones musculares que corresponden a cada una de las emociones básicas que compartimos como especie. Las más reconocibles son la ira, que se manifiesta con cejas fruncidas hacia abajo y labios apretados o tensos. El miedo, con los ojos muy abiertos, las cejas levantadas y los labios estirados hacia atrás. La tristeza, que provoca la caída de párpados y cejas y hace que las comisuras de la boca se inclinen hacia abajo. La sorpresa, que se refleja en cejas arqueadas, ojos muy abiertos y boca entreabierta en forma de O. El asco, con la nariz arrugada, el labio superior levantado y, a veces, la lengua asomando. La alegría visible en la sonrisa genuina, la llamada sonrisa de Duchenne, que activa no solo la boca, sino también los músculos alrededor de los ojos. Y el desprecio, que se distingue por una expresión asimétrica, generalmente con un solo lado de la boca elevado. Esta descripción es solo una versión simplificada. En el análisis técnico que hacía Ekman, se utilizan códigos específicos de las unidades de acción. Por ejemplo, la AU4 corresponde al fruncimiento de las cejas, esencial para identificar la ira, mientras que la combinación AU12 y AU6 señala la sonrisa de Duchenne, la más auténtica y difícil de fingir. Todas ellas duran un instante más rápido que un parpadeo. Demasiado rápido para fingirlo, pero también demasiado rápido para que la mayoría de nosotros logre verlo sin entrenamiento. Estas microexpresiones no son fáciles de atrapar. El ojo humano de forma natural no está preparado para detectarlas. Ekman creó programas de entrenamiento para policías, jueces y profesionales que necesitaban reconocerlas. Y sí, con práctica es posible mejorar.
Pero incluso así, la detección nunca es infalible. Y ahí reside una de las claves, porque las microexpresiones no son un detector automático de mentiras, no son la verdad absoluta grabada en un rostro, son pistas, señales que pueden orientar, pero que siempre deben interpretarse con cuidado, con contexto y con la conciencia de que no todo lo que parece mentira acaba siéndolo. Con el paso del tiempo, las investigaciones de Paul Ekman dieron lugar a la idea de que es posible leer la mente de una persona tan solo observando su rostro. Un mito que fue reforzado por el cine y la televisión, series como Lie to Me, inspirada en el propio trabajo de Ekman, mostraban a expertos capaces de descubrir una mentira en segundos, como si tuvieran un poder sobrenatural. Algo que llevó a que la cultura popular terminase por confundir la ciencia con el espectáculo. Porque la realidad es mucho más compleja. Una microexpresión no es una confesión automática, sino una pista emocional. Puede indicar miedo, ira o tristeza, pero no revela necesariamente la causa. Un gesto de miedo puede deberse a que la persona miente o a que teme no ser creída. Igual que una expresión de desprecio puede estar dirigida al interlocutor o, quizá, a la situación en sí misma. Hoy, gracias a décadas de investigación en psicología y neurociencia, sabemos que no hay un gesto universal que delate la mentira. No existe una nariz que crezca como la de Pinocho, ni un tic infalible que aparezca cada vez que alguien nos engaña. Lo que sí existen son señales que deben leerse con sumo cuidado y siempre dentro de un contexto. Las microexpresiones faciales que Ekman estudió con detalle suponen indicadores emocionales. Por ejemplo, un gesto fugaz de miedo puede aparecer en alguien que miente, pero también en alguien que dice la verdad y teme no ser creído. Al igual que una expresión de asco puede delatar rechazo hacia la pregunta del interrogador y no necesariamente hacia el acto que se niega. O un destello de ira puede deberse tanto a la incomodidad de ser acusado como a la culpa real de haber mentido. Un ejemplo histórico es el caso de Amanda Knox, que fue acusada en 2007 del asesinato de su compañera de piso en Italia. Durante el juicio, muchos medios y algunos investigadores aseguraron que su mirada fría y ciertos gestos delataban sin lugar a dudas que era culpable. Sin embargo, años después de ser condenada, Knox quedó absuelta. Así que la interpretación de sus gestos había sido totalmente subjetiva y errónea. Algo que ocurre porque, al observar el rostro de otra persona, no somos neutrales. Estamos condicionados por nuestros propios sesgos cognitivos. Si creemos de antemano que alguien es culpable, cualquier gesto ambiguo lo interpretaremos como una señal de engaño. Ese es el llamado sesgo de confirmación. Buscamos en el rostro lo que queremos ver, no lo que realmente ocurre. Si una persona muestra nerviosismo, es fácil caer en el sesgo de atribución, interpretando que los nervios son prueba de mentira, cuando en realidad pueden ser fruto del miedo a ser juzgado injustamente. Y si un rostro o una actitud nos resultan extraños, podemos activar el sesgo de correspondencia, asociando automáticamente la rareza con la falsedad. En el caso de Amanda Knox, la presión mediática y cultural reforzó estos sesgos. Su comportamiento distinto y su expresión aparentemente fría encajaban perfectamente con la idea preconcebida de que debía estar mintiendo. Y el resultado fue un juicio de la opinión pública que durante años pesó mucho más que las pruebas reales. Y esto nos demuestra que al ver una microexpresión o un gesto, lo importante es la interpretación que hagamos, que debe hacerse dentro de un contexto, con mucha cautela y en base al método científico, porque de lo contrario corremos el riesgo de convertir la detección de la mentira en un simple reflejo de nuestras propias creencias.
Otro ejemplo histórico se dio tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, cuando aeropuertos y agencias de seguridad intentaron aplicar programas basados en microexpresiones para detectar terroristas. Tras invertir millones de dólares, el gobierno de Estados Unidos admitió que los resultados eran poco fiables porque la tasa de falsos positivos resultó ser demasiado alta. La ciencia actual coincide en algo esencial. No hay una señal única ni un patrón facial infalible que nos demuestre que algo es mentira. La detección del engaño requiere un análisis mucho más amplio. El lenguaje verbal, la coherencia del relato, la fisiología y sobre todo el contexto. En otras palabras, los gestos pueden ser una brújula, pero nunca son el mapa completo. La mentira es un proceso complejo en el que intervienen distintas áreas del cerebro, la biología, la propia psicología de la memoria y el lenguaje. Desde la neurociencia, mentir activa principalmente la corteza prefrontal, la región encargada de planificar, controlar impulsos y sostener la atención. Allí se organiza el discurso falso y se inhibe la verdad que querría salir de forma automática. La amígdala, centro emocional del cerebro, también juega un papel clave. Se activa ante el miedo a ser descubierto, generando respuestas fisiológicas como el aumento del ritmo cardíaco o la sudoración. Y todo ello ocurre dentro del sistema límbico, la red que procesa las emociones y que, en cierto modo, pone a prueba nuestra capacidad para mantener la coherencia del engaño. La biología evolutiva nos recuerda que la mentira es una estrategia profundamente enraizada en la historia de nuestra especie. Una estrategia que no aparece de golpe, sino que se aprende y se desarrolla. En los niños, la capacidad de mentir surge de manera progresiva, casi como un hito evolutivo del desarrollo cognitivo. Al principio, en torno a los 2 o 3 años, los pequeños aún no distinguen claramente entre la realidad y la imaginación. Sus mentiras son más bien juegos simbólicos o invenciones ingenuas. Dicen haber visto un dragón o que su muñeco les habló, pero cuando lo hacen, no buscan engañar. Simplemente están mezclando la fantasía con la realidad. La verdadera mentira aparece más adelante, alrededor de los 4 años, cuando el niño comienza a desarrollar lo que los psicólogos llaman teoría de la mente, la capacidad de comprender que los demás tienen pensamientos distintos a los propios. Es en ese momento cuando un niño descubre que puede ocultar información o modificarla para influir en lo que otro cree. Y esa es la raíz de la mentira intencional. A medida que crecen, las mentiras se vuelven más sofisticadas. Entre los 6 y los 10 años, el niño aprende a sostener un relato inventado y a controlar mejor su lenguaje corporal. Pero es en la adolescencia cuando la mentira se convierte en una herramienta social que se usa para evitar castigos, ganar estatus, proteger la intimidad o incluso para no herir a los demás. Lo interesante es que este desarrollo refleja nuestra historia evolutiva. Los primates utilizan engaños básicos para obtener ventajas inmediatas, pero los humanos hemos perfeccionado la capacidad de manipular la información como parte de la supervivencia en grupos sociales complejos. La infancia, en ese sentido, es una especie de recapitulación del camino evolutivo que llevó a la mentira a ser una pieza central en nuestras relaciones. Lo que vemos en el desarrollo de un niño repite, a pequeña escala, procesos que a lo largo de millones de años fueron moldeando nuestra mente. Cuando un niño comienza a mentir, no lo hace porque haya aprendido algo malo, sino porque su cerebro ha alcanzado un grado de complejidad que le permite imaginar lo que otro piensa y manipular esa información.
Es decir, ha descubierto la teoría de la mente, la misma capacidad que en la evolución permitió a los seres humanos organizarse en sociedades más complejas. Los que son padres lo saben muy bien. Los niños comienzan mintiendo de manera torpe, con mentiras fáciles de descubrir, pero poco a poco van desarrollando estrategias cada vez más elaboradas. En este sentido, cada niño repite en miniatura el trayecto de nuestra especie, desde la ingenuidad de no distinguir la fantasía de la realidad, hasta la conciencia de que el otro piensa distinto y puede ser persuadido, engañado o convencido. La mentira, en ese sentido, supone un síntoma de inteligencia social. Ocultar una debilidad, fingir fuerza ante un rival, exagerar habilidades para conseguir pareja o incluso cooperar bajo un relato que mantiene unido a un grupo. La mentira ha sido una manera de sobrevivir. Algo que no hacemos tan solo los humanos. Algunos primates utilizan formas rudimentarias de engaño, como emitir falsas alarmas para distraer a sus congéneres y quedarse con la comida. Pero en los seres humanos, esta capacidad se sofisticó hasta convertirse en un recurso social cotidiano. Por lo tanto, mentimos casi siempre por una razón, que puede ser más o menos valiosa o más o menos necesaria. Y aquí es donde el legado de Paul Ekman se vuelve fascinante, pero también polémico, porque lo que sigue vigente en su teoría es la idea central de que las emociones son el núcleo de la mentira. Por lo que si queremos detectar un engaño, debemos fijarnos en esas incongruencias entre lo que alguien siente y lo que nos está diciendo. Esa observación, ese contraste entre las palabras y los gestos, sigue siendo una herramienta útil, porque no existe la mentira sin emoción. Siempre habrá miedo a ser descubierto, culpa, ansiedad o incluso satisfacción por conseguir el engaño. Y esas emociones, de un modo u otro, tienden a filtrarse. Sin embargo, lo que hoy se cuestiona es la fiabilidad universal de esas microexpresiones de las que hablaba Ekman. El científico defendía que las 7 emociones básicas aparecían de la misma manera en todas las culturas y que podían ser detectadas con entrenamiento. Pero investigaciones más recientes han demostrado que la expresión de las emociones puede variar según el contexto cultural, el temperamento individual o incluso las normas sociales que regulan qué se puede mostrar y qué no. En algunas culturas, por ejemplo, mostrar tristeza o miedo en público puede considerarse una debilidad y las personas aprenden desde muy pequeñas a reprimir esos gestos. En otras, en cambio, la expresión abierta de las emociones forma parte de la vida comunitaria y se valora como un signo de sinceridad. Esto significa que una misma emoción puede aparecer atenuada, exagerada o incluso disfrazada según el entorno en el que se viva. El temperamento individual también juega un papel esencial. Hay personas más expresivas que gesticulan con facilidad y dejan ver sus emociones con claridad, mientras que otras tienen un rostro naturalmente más rígido o contenido. En estos casos, pretender aplicar reglas universales para identificar una microexpresión puede conducir a interpretaciones erróneas. Y luego están las normas sociales. Por ejemplo, en el ámbito laboral, es conveniente reprimir la ira, igual que en un funeral se suele expresar tristeza, aunque realmente no siempre la sintamos. Estos códigos condicionan nuestra conducta facial y corporal hasta el punto de enmascarar o transformar las señales que Ekman consideraba universales. Por eso lo que para un investigador puede parecer un gesto de engaño, quizá no sea más que una respuesta cultural o una simple particularidad de la personalidad del que tenemos enfrente. En un laboratorio o en una serie de televisión es fácil aislar una microexpresión y mostrarla a cámara lenta, pero en la realidad, en un interrogatorio, en una conversación de trabajo o en una discusión familiar, la rapidez de esos gestos hace que sea extremadamente difícil captarlos sin error y aún más difícil es interpretarlos correctamente sin caer en los sesgos que ya hemos mencionado. Por tanto, la ciencia actual coincide en que no hay un detector humano de mentiras infalible, porque ni siquiera los expertos entrenados alcanzan una precisión perfecta.
Estudios con policías y jueces han demostrado que incluso después de entrenamientos intensivos, la tasa de aciertos rara vez supera el 65%. Pero esto no significa que el trabajo de Ekman carezca de valor. Significa que sus aportes deben entenderse como una pieza del rompecabezas y no como la solución completa. Ekman nos enseñó a observar con más atención, a prestar importancia a las emociones y a dudar de la primera impresión. Porque la mentira, al final, es demasiado compleja como para reducirla tan solo a un gesto. Hoy la ciencia explora otros caminos. Algunos laboratorios han recurrido a la neuroimagen utilizando técnicas como la resonancia magnética funcional para observar qué áreas del cerebro se activan cuando alguien miente. Sin embargo, estas pruebas siguen siendo costosas, lentas y poco aplicables fuera del laboratorio. También se han desarrollado tecnologías basadas en la voz. Pequeños cambios en la frecuencia, en la entonación o en las pausas pueden delatar un aumento de tensión cognitiva, por lo que existen programas informáticos que analizan patrones de habla buscando inconsistencias imposibles de percibir a simple oído. Otro campo de investigación se centra en la carga cognitiva. Como mentir exige más esfuerzo mental que decir la verdad, algunos métodos buscan aumentar esa carga con preguntas inesperadas o tareas paralelas. Porque bajo presión, el mentiroso suele mostrar contradicciones, más vacilaciones o errores en su relato. Decir la verdad es automático. Basta con recuperar un recuerdo y narrarlo. En cambio, mentir implica construir una versión alternativa de la realidad, mantenerla coherente y, al mismo tiempo, inhibir la verdad que pugna por salir. Esa tarea extra demanda recursos. La amígdala se activa por la ansiedad de ser descubierto, generando un estado de alerta fisiológica, y el hipocampo, responsable de la memoria, se ve forzado a trabajar con doble esfuerzo. Debe mantener la mentira mientras almacena los nuevos detalles inventados para que no se contradigan más tarde. En la práctica, todo esto significa que el cerebro de quien miente funciona como un ordenador saturado, tiene demasiadas pestañas abiertas, y cuando se le añade presión, una pregunta inesperada, un cambio brusco de tema o la necesidad de realizar una tarea paralela mientras responde, ese exceso de carga se traduce en señales externas, pausas más largas, muletillas, contradicciones, errores en los detalles o una mayor rigidez en la conducta. Por eso muchos investigadores sugieren que el mejor modo de detectar una mentira no pasa por buscar un gesto mágico en el rostro, sino por provocar situaciones donde el mentiroso tenga que multiplicar sus recursos cognitivos. Cuanto más se le obliga a pensar y reaccionar, mayor es la probabilidad de que su relato ficticio se rompa. Porque mentir significa luchar contra el propio cerebro, inventar, inhibir, recordar y sostener una ficción. Y esa lucha interna, tarde o temprano, deja huellas que pueden detectarse. En la vida diaria, lo más útil es aprender a observar las incongruencias. Las alarmas deben saltar cuando las palabras dicen una cosa y los gestos otra, cuando la voz transmite nerviosismo pero el rostro aparenta calma, o cuando el relato cambia en detalles cada vez que se repite. Ahí es donde aparecen las pistas. Pero estas señales, para ser interpretadas, necesitan siempre del contexto. No basta con un gesto aislado, hay que fijarse en el conjunto, las palabras que se usan, el tono de la voz, los silencios y la coherencia con la historia personal y con los hechos conocidos. Un temblor en la voz puede deberse al engaño, pero también al miedo, a la tristeza o simplemente a los nervios de hablar en público. Y aquí aparece un punto crucial, el peligro de creer que alguien nos miente solo porque muestra un gesto ambiguo, algo que puede ser muy injusto e incluso suponer una desgracia en nuestras relaciones personales, porque acusar a alguien falsamente de mentir es algo bastante grave. Por eso una sospecha no debe convertirse en una certeza si no disponemos de pruebas.
La detección de la mentira no puede apoyarse en corazonadas disfrazadas de ciencia. La mentira no se revela en un gesto, sino en la trama completa de lo que alguien dice, hace y transmite, y siempre bajo la luz del contexto. Por eso, la mejor herramienta para detectar mentiras en lo cotidiano es la capacidad de escuchar, observar y conectar los hilos de un relato, siempre teniendo en cuenta que no somos infalibles. ¿Qué puedo decirte después de todo? Desde este siniestro pasillo sin fondo que no me permite callar ni gritar, que solo es el peso del aire al pasar, camino hacia otro accidente ensayado, del lento raíl de un destino marcado. Las piedras escriben tu nombre al rodar, junto a ti, contra ti, todo da igual. Ahora que te has ido, que la noche se calla, escala el deseo su larga muralla de dudas, silencio, de piel, de ignorancia, y llega a la cumbre. Y salta. La mentira, nos guste o no, forma parte inseparable de la condición humana. Mentimos para protegernos, conseguir ventajas, evitar un conflicto y a veces incluso para no herir a la persona que queremos. La mentira puede ser un veneno, pero también un escudo. Puede destruir relaciones, pero también sostener la convivencia en momentos frágiles. Ekman nos hizo creer que había un método infalible para detectarla, pero como hemos visto, no es así. La ciencia contemporánea nos ha mostrado los límites de ese sueño. No existe un detector infalible de mentiras, ni en el rostro, ni en la voz, y tampoco en el cerebro, porque la mentira es demasiado compleja y demasiado humana para reducirla a una fórmula perfecta. La mentira nos define y está inscrita en nuestra evolución, nuestra biología y en nuestra vida cotidiana, por lo que cabe preguntarnos si realmente querríamos vivir en un mundo sin mentiras, o si, de algún modo, las necesitamos para sobrevivir. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo en los comentarios, porque es un debate que da para mucho. Y nunca olviden que, como decía Antonio Porcia, miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. De ignorancia y llega a la cumbre. Y salta. Canciones que buscan rendirte homenaje entre aquellos principios y estos finales, porque solo me queda la extraña costumbre de saltar contigo, aunque no me salves.